Vamos a empezar con la charla de Enrique. Enrique además hoy tiene un poco de prisa, quiere decirse que empezamos puntuales porque si no, no dar tiempo. Si alguien luego quiere hablar con él, tendrá unos minutillos, pero se tiene que ir bastante rápido hoy. Pues, ¿qué decir de Enrique? Colaborador de Iker, exdirector de Año Cero, periodista más que reconocido del mundo del misterio, un gran investigador durante muchísimos años, apasionado de Egipto, y hoy nos vas a hablar pues, del futuro, ¿no? De amenazas y esperanzas. Pues... Sí, que sí, a ver, si el Conternau sisplau, me traes un programa, pues mejor, me acuerdo de lo que escribí. No por el título, sino porque de repente a lo mejor me voy y no hablo de lo que estaba prometido. No me acojones. No sé, habla de lo que quieras, pero vamos, en principio había un plan. Bueno, te los dejo todos tuyos. Moltes gracias. Bueno, gracias. Moltes gràcies, Arnau. A ver, bueno, el título, yo tengo que revisarlo. Lo que quiero es haceros unos breves flashes sobre cómo veo yo el futuro inmediato de la humanidad. No es solo como lo veo yo, como lo ven otras personas. Vamos a ver cómo lo ve de entrada, lo veía, porque ya falleció el doctor Edgar Mitchell. He tenido un problema con esta conferencia, lo tengo muchas veces, pero con esta muy específicamente, porque cuando me he puesto a prepararlo, a buscar diapositivas, era excesivo lo que os quería contar. Entonces, aunque ya en sí esta charla son 6 o 7 conferencias distintas, he tenido que dejar la mitad para una futura ocasión. Ya os comentaré, esa mitad se centra sobre todo en rituales de magia planetaria disfrazados de no se sabe qué, muy importantes que han tenido lugar este año y también que vienen teniendo lugar desde el año 90 y desde el año 2001, por supuesto el 11S, que fue un ritual de magia planetaria. De eso hablaremos otra vez. Si queréis, luego lo comentamos muy mínimamente. ¿Qué futuro inmediato le espera a la humanidad? ¿Qué posibilidades tiene ante sí? Es la pregunta que se planteó el doctor Edgar Mitchell hace mucho tiempo, después de venir de la Luna, y vamos a hablar de ello, pero antes os quería decir que yo tuve la oportunidad de conocer en Barcelona, no recuerdo porque he buscado en internet y no aparece, y cuando ordene mi archivo aparecerá el programa, en un congreso de psicobiocibernética que se celebró en Barcelona el año 77, por ahí, 78, y yo fui a entrevistarle, no para alguno de los periódicos que escribía entonces, creo que fue para el Diario 16 o para el Periódico de Madrid, que es el periódico de Cataluña ahora, se editaba en los dos sitios, y bien, la entrevista transcurrió bien, él muy frío, sin nada de empatía, sin nada de conexión, y de repente, cuando le hago una pregunta sobre los ovnis, pero ni siquiera le preguntaba a los ovnis que habían visto astronautas, se pone de pie, con muy mal gesto, y da por concluida la entrevista. Yo me deshice en explicaciones, mi inglés es peor que malo, pero por favor, que no quería ofenderle, que me disculpara, tal. Afortunadamente, gracias a un amigo que era ponente en el Congreso, el doctor José Álvaro Calle Guglieri, pues gracias a él, creo que fue gracias a él, la cosa se pudo amainar y seguimos hablando de otras cosas. Se puso de pie, dio por concluida la entrevista. Él iba como con 2 guardaespaldas, uno claramente era guardaespaldas. ¿Qué ocurre? Yo tardé años en saber por qué había reaccionado de esa manera. Porque él ya había hablado sobre ovnis en Inglaterra y a raíz de eso le habían llamado la atención porque él seguía siendo militar. El caso de Mitchell es muy importante porque de los 10 hombres que han pisado la Luna, que yo no tengo duda de que la hayan pisado, no sé si los 10, creo que sí. Otra cosa es distinta si los primeros que pisaron la Luna fueron antes
fueron en ese momento o después. Otra cosa es que lo que se nos mostró en imágenes no podía ser. O sea, pero no podía ser sobre todo, como han en miles de razones, pero entre otras, como han explicado expertos en televisión con los que he hablado, realizadores, etcétera, a nadie se le ocurre en pleno 1969, transmitiendo desde la Luna, jugarse la baza más fuerte de la Guerra Fría, que era, hemos llegado a la Luna sin tener un falso directo, sin tener algo que mostrar. O sea, el fracaso de Estados Unidos hubiera sido rotundo. Pero bien, siguiendo con eso, él era el único de esos hombres y el único de los astronautas de su época que cuando salió al espacio tenía un doctorado en ciencias. Además, era ingeniero aeronáutico y además era piloto militar. Es decir, todo un currículum. ¿Qué ocurre? Yo fui a hablar con él de eso porque él, tiempo después, fundó el Instituto de Ciencias No Éticas, dedicado al estudio del espíritu, el nous. Cuando yo le pregunté por ese tema de los ovnis, lo que no sabía es que años después él se iba a volver a hacer muy famoso, planteándose, él habla, ya vemos luego en un libro sobre la conexión del hombre con el cosmos, y que años después se iba a hacer famoso porque iba a afirmar que los ovnis no solo eran reales, que estábamos siendo visitados, que se habían capturado ovnis y que, además de eso, más cosas que vamos a ver mínimamente. ¿Y por qué sabía eso? Él tenía que saberlo perfectamente, no solo porque él había hablado con infinidad de gente de los servicios de inteligencia, militares de alto nivel, científicos, etcétera, a todos los niveles, es decir, muchos, a un hombre que había pisado la Luna y que era un doctor y que además muy abierto a toda la temática parapsicológica, etcétera, muchos iban y le hacían confidencias, tal cual, y él sabía muchas cosas. ¿Qué ocurre? Ahí ven, creo que dice, los extraterrestres son reales. Había algo más, y es que Edgar Mitchell había pasado su juventud en Roswell. ¿Por qué? Porque su padre era militar, y en Roswell, como saben, había varios destacamentos, pero estaba, entre otras cosas, digamos, un destacamento de la Fuerza Aérea, que no era Fuerza Aérea entonces, sino de la aviación de Estados Unidos, que era el que había depositado las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Segundo, de Roswell, de la base de Roswell, dependían militarmente todas las instalaciones militares de máximo nivel que había en aquel entonces, como el proyecto Manhattan, para la creación de la bomba atómica en Alamogordo, estalló la primera, allí en Nuevo México, y él sabía de primera mano toda la historia que había ocurrido en el año 47 con el ovni caído en Roswell. Sabía, esa es la página del periódico local, en el primer momento, que todo lo que había habido luego era una campaña de encubrimiento. Primero. Segundo, él había hablado con muchos testigos de primera línea y no tenía la más mínima duda de que había caído un ovni, de que se habían capturado ese ovni y alguno de sus ocupantes, probablemente no uno, sino en toda la zona de Nuevo México, dos. Y de esto habló hasta el fin de sus días. Tanto es así que, con todos los mails que ha liberado Wikileaks antes, digamos, durante la campaña en contra de Hillary Clinton, con razón, es decir, con razón porque al director de Wikileaks le tienen, digamos, encarcelado en la embajada de Ecuador, el gobierno americano, Obama, Hillary Clinton, etcétera, y los poderes que hay detrás de ellos. O sea, no le van a perdonar. Entonces, es normal que él contraataque. Y entre los mails había muchos mails de John Podesta. John Podesta era el jefe de campaña de Hillary, pero anteriormente había sido, entre otras cosas, había trabajado con Bill Clinton y había sido también jefe de gabinete de Barack Hussein Obama durante un tiempo. Y él dijo, cuando dejó el cargo, abandonó voluntariamente el cargo, que su gran desilusión era no haber logrado, él es un partidario de la libertad de información, no haber logrado que
hubiera una libertad de información sobre el tema de los ovnis, de que realmente se revelase todo lo que tenían ahí. No sé, tal vez o él ignore o sea un numerito cara a la galería, que la frase de un famoso torero, no se sabe, hay dos a los que se les atribuye, es una verdad universal. Lo que no puede ser, y además es imposible. Entonces, bueno, la cuestión es ¿por qué? Porque estamos hablando de un secreto del más alto nivel, de Cosmic Top Secret, o, según versión de algunos, y Ultra Top Secret en versión de otros. Estamos hablando de algo en lo que el gobierno secreto, las élites, estamos hablando de diferentes cosas, porque normalmente uno dice los Illuminati, el gobierno secreto, los que dirigen el mundo, y cuidado, los que dirigen el mundo son diversos grupos, que van haciendo alianzas, que van teniendo disensiones, y lo más peligroso es eso, es que ahora no hay un proyecto único de gobierno mundial, un proyecto único de manipulación, sí hay una serie de intereses compartidos, sino que hay varios, y que unos están reunidos en un sitio, asiente Rosana, que Rosana, ella conecta perfectamente, hemos hablado mucho al respecto de cosas que ella veía, y coincidían con cosas que veía alguna otra persona íntima mía también, veía el mismo tipo de imágenes, cada uno hablando, y lo malo es que unos hacen un plan, otros hacen un plan con una variación, otros, y ahí entramos en colisión. Bien, la cuestión es que a ellos no les interesa bajo ningún concepto, porque en un primer nivel es tanta la tecnología por ingeniería reversa que han sacado de eso, en un segundo nivel son tantos los intereses contra los que atenta, en un tercer nivel el ser humano cuanto más ignorante y más zombificado, mejor, porque se dejará más conducir como un borrego, y así siguiendo los diferentes niveles. El último nivel es claro, ¿cómo van a revelar algo para que nos enteremos de que cuanto menos hay dos tendencias entre quienes nos visitaban, no digo nos visitan, y es aquellos que están por la labor de que la Tierra evolucione, y como dice el mail hay varios, del doctor Mitchell a Podesta, la Confederación, lo dice él, no lo digo yo, lo dice un hombre que ha pisado la luna, y un hombre que tiene el máximo respeto, claro, salvo cuando chochea, y habla de cosas que son inadmisibles, de que no lo llama de esa manera, pero más o menos la Confederación, es decir, la Confederación Cósmica, digamos, como una especie de ONU, al menos de toda una serie de mundos que nos están visitando y que tienen una línea coherente de no intervención, es decir, no es que sean santitos, pero son los de la mano abierta, no son los del puño cerrado, de esclavizar. Pues decía en el mail, primero, que estarán abiertos a un contacto con los seres humanos y a compartir parte de su tecnología, entre otras cosas, la energía libre, que es una bandera de Mitchell y de muchísima gente que rodea el tema OVNI, porque han comprendido, hay energía libre. Podríamos vivir sin contaminar este planeta. Pero claro, eso supondría que se hundirían todos los reptiles, los cerdos, digo para que no se penséis que yo pienso que son reptiles, que están tiñendo de sangre el mundo a costa del aqua infernalis, del agua del infierno, como llamaban los antiguos al petróleo, y tantas otras cosas. Por eso no les interesa, por eso eliminarán hasta el último que tenga la oportunidad real de dar una energía libre y gratuita al mundo. Pero bueno, decía que una condición sine qua non era que las guerras se acabaran en la Tierra, que se destierre totalmente el arma nuclear. Entre otras cosas, habla de eso la correspondencia. Esa es, para mí, la realidad. Y eso no les interesa a la criptocracia, es decir, el gobierno invisible, el gobierno oculto, y estamos hablando de gente diversa, no de uno. Es decir, como ocurre en Estados Unidos, gente que cambia, gente que hace alianzas, etcétera, no les interesa, porque además de que se les acabaría sus intereses, se les acabaría el chiringuito a sus dueños, que son otros seres, dueños aunque ellos crean que no, que algunos que están realmente son aliados, no,
que son los que han mantenido al mundo sumido en la esclavitud y en la oscuridad desde hace muchísimo tiempo, cuando este planeta se puso en cuarentena y cuando ellos, digamos, quisieron tomar el control y lo tomaron hasta el punto que pudieron. Seres que se manifiestan a muchos niveles, que se manifiestan en otros planos, y eso está denunciado desde la antigüedad por muchos, entre otros por los gnósticos. Y cuando uno lee, y esto será material para una conferencia futura, todos los papiros de Nag Hammadi, es decir, los llamados evangelios gnósticos, que no son solo evangelios, todos los papiros de Nag Hammadi en Egipto, y uno compara la descripción de los arcontes y otra serie de seres, que son los que se dicen que viven a costa del ser humano, con, digamos, supuesta presencia extraterrestre actual, vemos que los paralelismos son increíbles. Y vemos que Charles Fort tenía razón cuando hace ya un siglo decía, "We think we are property". Pienso que somos propiedad. Pienso que algo o alguien nos posee. Y él lo hacía a raíz de analizar casos del siglo XIX, de primeros del XX, del siglo XVIII, que había recogido, donde veía toda una concatenación de hechos, que había naves, que había algo, que arrebataban, se llevaban cosas de la tierra, que manipulaban, etc. Ese era el concepto de los gnósticos. Esto es una cárcel. Este valle de lágrimas es una cárcel donde vivimos encarcelados, sumidos en la oscuridad, y aquí ha habido una luz importante, que decían ellos, la luz del Cristo, del que tenían conceptos muy distintos que no se ponían de acuerdo, que ha venido a abrir las puertas para que entre la luz. Lo que pasa es que otros se apresuraron rápidamente a cerrarlo, como siempre. O sea, dice, como decía Krishnamurti, lo he contado esto varias veces, una anécdota, un demonio le dice a otro demonio, Belcebú, que ese tío acaba de encontrar un trozo de verdad. Muy alarmado, y le dice Belcebú, no te preocupes, Zabulón, ya verás qué rápido lo organiza. Es muy claro, con el cristianismo ocurrió lo mismo, como absolutamente con todo. Y eso es clave para lo que vamos a hablar hoy, porque ninguna revolución, desde la revolución cristiana hasta nuestros días, ninguna ha tenido éxito, y todas están condenadas al fracaso, porque aunque algunas, como la de Jesús, en su origen hubiera tenido a alguien capaz de transformar el mundo por su presencia, y si realmente se hubiera seguido su camino, realmente, rápidamente hay quien lo malogra. En otros casos ya está malogrado desde el principio. Se ofrecen unas cosas, es decir, se toman muchos ejemplos. Quiero decir, desde el 15M, la gente manifestando su indignación, hasta lo que ha ocurrido en Estados Unidos, la gente, la indignación con el sistema. Y rápidamente eso, como decían en la época de Napoleón, se le atribuye a él esta frase, la corona está en el río, solo hace falta alguien que la recoja. Napoleón recogió la corona, se la puso y fue el emperador. Lo mismo hacen estos. Rápidamente ya nace corrupta. Bien, pero no me quiero enrollar, porque vamos avanzando. La cuestión es que, siguiendo con esto, por supuesto Hillary Clinton estaba interesada en el tema, y Bill también, interesados en saber, seguramente que ellos no sabían en profundidad, porque por muy absurdo que nos pueda parecer, el presidente de los Estados Unidos no tiene para nada que estar enterado de todo lo que se oculta. Hay una criptocracia, y él está sometido a esa criptocracia. No ya es solo, como se ha dicho ahora con Trump, que depende del Congreso y el Senado, sino para cualquier decisión, sino que además de eso hay un gobierno oculto. Y si te opones a la criptocracia, ya ocurrió en el caso de Kennedy, te pegan un tiro. Y te pegan un tiro, todo, no uno. O sea, hay tormenta de tiros. O sea, tienes, como en el caso de Kennedy, mínimo 6 francotiradores dispuestos a llevar la ejecución a cabo, con un montón de gente distribuida, digamos, organizando la operación y sabiéndose quién era alguna de esa gente, cómo eran, y él lo confesó en su lecho de muerte, uno de los mayores espías de la CIA, Howard Hunt,
uno de los espías más conocidos. Él, como otros han reconocido, yo participé en el asesinato de Kennedy. ¿Te ocurre eso? Aun cuando no interesa, cuando se utiliza a un actor como actor y sindicalista como Reagan para ganar unas elecciones, se ganan las elecciones, pero aprovechándolo de la maldición de los presidentes, se busca a un individuo con, digamos, lavado el cerebro por control mental para que dispare sobre él. Lo que pasa es que afortunadamente ahí fue herido nada más. Él estaba además sobre alerta porque le habían advertido a su astróloga que tenía que tener, la astróloga sobre todo de su mujer, mucho cuidado con eso, y le valió la advertencia, ya iba sobre aviso. Y salvó la vida. ¿Por qué? ¿Por qué interesaba eso? Porque sin pasar por las urnas y sin tener popularidad como el gran actor Ronald Reagan, su vicepresidente Bush padre habría llegado al poder. Y Bush padre era todo un poder porque decían que no había sido de la CIA, los documentos dicen, él a la CIA solo entra como director. Qué duro eso, ¿no? Que entre como director a la CIA directamente alguien que no tiene experiencia. Mentira. Porque la CIA le había utilizado él como otros para llevar a cabo empresas, o sea, como Arbusto, que es una compañía petrolífera, para manejar el dinero negro de la CIA. La empresa que luego heredó su hijo, Jorgito Bush. Bueno, la cuestión es que, sí, he dicho Jorgito Bush porque el pobre se puede entender. Cuando le ves así, está el 11S y no sabe para dónde mirar, porque dice, ¿qué habrán hecho papá y sus amigos? Claro, era así. Bien. Ahí la tenemos con un libro, está en una reunión que habían tenido con Lawrence Rockefeller, que era uno de los familiares Rockefeller, filántropo, totalmente partidario de que se revelara la verdad sobre los ovnis, y a él le tenemos con un libro sobre extraterrestres, aunque es más interesante lo que lleva colgado, que son dos símbolos egipcios, porque Hillary Clinton ha sido iniciada en una línea al menos egipcia, en la que yo también he sido iniciado, que es en una línea conectada con Sekhmet. Os lo sintetizo mucho. Ella primero fue iniciada en la Escuela de Misterios, de la que se presentó fraudulentamente por la prensa como la medium con la que ella contactaba en la Casa Blanca con espíritus. Tontería así de gorda. Era una psicóloga de un gran peso. Yo a ella no la he conocido, a su marido sí. Vamos a ver, son dos psicólogos famosísimos, Robert Masters y Jan Houston. Son los autores, entre otros, del informe Master y Houston. Es decir, él es uno de los mayores, era en su momento uno de los mayores expertos en sexualidad de Estados Unidos, sexualidad, homosexualidad. Él tiene otro libro que es Mind Games, sobre la experiencia psicodélica. Es decir, era de los que en su momento experimentaron mucho con LSD, fueron a otros planos, etcétera. Luego, por las historias que ellos tengan, que cada uno tiene en su vida, aunque han seguido casados, no sé si ahora ha muerto ya Master, que era muy mayor, pero ella se siguió con una línea de tradición, siendo psicólogos de un altísimo nivel, con una línea de tradición griega. Es decir, trabajar con los arquetipos, con los dioses griegos, y ahí creó la Escuela de Misterios. Lo tienen en internet, no tienen más que buscar Jan Houston, y lo que hizo con Hillary Clinton, entre otras cosas, en la Casa Blanca, era hacer sintonizaciones. Es decir, como ella ya aspiraba a ser presidenta de los Estados Unidos, seguro a ser una líder, pero era lo más negado que podía haber, como hemos visto, Jan Houston la hizo sintonizar con los arquetipos de grandes mujeres. Y los bobos de la prensa, por muy conocidos que sean, lo tomaron como que había hecho una sesión espiritista. Sintonizar con Indira Gandhi, sintonizar con Eleanor Roosevelt y con alguien más. Eso hizo. Por un lado estaba en eso, pero por otro lado, ¿qué ocurre? Que Robert Masters se autodenominó, bueno, cuando digo se autodenominó, esto es complicado, porque como autodenominó sumo sacerdote de un culto a Sekhmet. Es decir, Robert Masters tenía una escuela de psicoterapia propia,
que tiene un libro en castellano que se llama no me acuerdo, Neuroalgo, lo encuentran en Ediciones Urano, lo buscan, en el que es el primer nivel de la escuela. Es una escuela de formación en la que en su momento se habían formado 50.000 profesionales de la psicología, 50.000 o algo menos, de la psicología, de la medicina, todo esto en su método terapéutico. El último nivel era ya el nivel de Sekhmet. Él tiene un libro que se llama, no sé qué es Sekhmet en castellano, donde lo tienen ustedes, perdón, en inglés, lo pueden buscar, donde él cuenta claramente todo el tema de la enseñanza de Sekhmet sobre los 7 cuerpos, y donde no hay duda de que él se comunica con Sekhmet. ¿Por qué? Porque primero él tenía el background, gracias al LSD, como tantos otros, de que había conectado con otros niveles de realidad, y tenía capacidad a través del mismo o de otros, como han hecho todas las órdenes esotéricas en un determinado nivel, y ese es uno de los 2 grandes sacramentos de las órdenes esotéricas, un arcana arcanorum, es la canalización, es decir, incluso órdenes masónicas, etcétera, se dice, ¿y tú de quién recibes la enseñanza? Se vuelven locos los que son de un nivel mediano o bajo en quién te ha dado la patente para transmitir, quién te ha dado la enseñanza, de quién vienes, yo de los templarios, no sé qué. Mientras que el que conoce otro nivel saben que si es que tienes la capacidad o si tienes mediums capaces de comunicarte, lo que haces es conectar con esos otros planos, visualmente ir a esos mundos, o conectar con maestros que están en otro nivel y recibir sus enseñanzas, incluso los rituales. Esta es la verdadera historia. El otro sacramento, por no olvidarlo, es lo que llamaríamos la magia sexual o la alquimia sexual, el manejo de la alquimia, de la energía sexual, y en un sentido más amplio en todas las tradiciones, sufi, muchas otras, sobre todo taoísta, a quien le interese yo le recomiendo que siga la línea taoísta, que ya ha revelado los secretos y están ahí, tan tremendo que hay técnicas en Internet, hoy en día en Internet, para transmutarnos completamente. Una locura. Mucha gente habría dado su vida habría dicho, bien, yo con darle que me inicies en esto, te cedo mi vida. Me inician en esto, yo trabajo durante 3 años intensamente y luego me arrebatan la vida, me abres el cuerpo y me sacas los órganos. Hoy en día está en Internet y estamos tan encebollados, perdonad que os diga, mentalmente, porque ya no es que estemos zombificados, es que somos verdaderos cebollinos, que no vamos a eso, que no nos tomamos el tiempo. Yo soy el primero, el capitán cebollino. O sea, es que es así. O sea, ¿cómo podemos estar perdiendo el tiempo, perdidos en el mundo exterior, si tenemos a nuestra mano las herramientas para realizar la gran obra, para alcanzar la inmortalidad, al menos de otros cuerpos, pero también física? Dentro de la línea taoísta se concibe eso. Y cuidado, esto sería tema de otra conferencia, por supuesto. Pero la cuestión es que todo eso está ahí, y os decía que en el caso de Robert Masters trabaja a ese nivel. ¿Cuál es el problema? Ella fue iniciada, ahí tiene 2 símbolos de iniciado, claramente colgando. Pero ¿cuál es el problema? Sekhmet, por favor, ¿podéis levantar la mano quienes sepáis quién es Sekhmet? ¿Habéis estado en Egipto en su capilla o no? Aquí me lo dice mi amiga, la maestra sekhmetiana Rosana. ¿Habréis visitado algunos de vosotros la capilla de Sekhmet? Que hay, por supuesto, que poca gente la visita. Bueno, pues en esa capilla, allí, yo tengo certeza, porque yo voy todos los años un par de veces y ya conozco a todos y me conocen de memoria. O sea, por tanto es así, me conocen los vigilantes, porque las propinas que les doy son tan generosas que como para no acordarse de mí. O sea, es más importante la propina que le das que vayas con Zahi Hawass, que también de eso se acuerdan, que es el único. Tú puedes ir con el presidente que es americano y no saben, porque no se enteran quién es, pero la propina sí. Bien, la cuestión es que yo he llevado fotos siempre y algunos han recordado fotos de joven que ella ha estado allí, en la capilla.
¿Cuál es el problema? Sekhmet tiene dos vertientes. Mi madre Sekhmet, mi adorada Sekhmet, tiene dos vertientes. Es la sanadora, pero también es la castigadora, la bélica, etc. El problema es que ella se ha ido por el lado oscuro y se ha vendido sobre todo al poder. Este camino lo siguen muchísimos iniciados. Sigo. Perdón, parece... Arnau. Perdona, porque algo me ha ocurrido aquí que se me ha atascado. Antes... Bueno, seguimos con el tema. La cuestión es que, volviendo a el caso de... No sé dónde está Arnau. Porque estaba arriba, perdón. Es que se ha quedado esto bloqueado y disculparme, a lo mejor dándole vueltas se desbloquea por algún lado. No, perdón. Sigo con ello. La cuestión es que... No, ya, pero dale. Perdón. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se había quedado? Hay que darle este. ¿A cuál? A este. Sí, le había dado, pero se había quedado bloqueado. No, Solucionado. eso es que yo interfiero con... No, mucha gente interfiere con las máquinas. Muchas gracias. ¿Qué ocurre? Que... Ahí está. Que después, tiempo después de bajar de la Luna, él empieza a plantearse un montón de cuestiones. No solo la conexión del hombre con el cosmos, que es, entre otros explica en el libro El Camino del Explorador, la conexión cósmica del ser humano, sino que confiesa que cuando estaba ahí arriba y veía esa luna azul tan hermosa, esto es tomado desde la Luna y no es tan bonita como vista desde el espacio, la órbita. ¿Cómo era posible que ese mundo tan bello, aquel al que él se sentía tan conectado, que tenía esa conexión tan profunda, sagrada, que le conducía a una experiencia mística a él como a otros, cómo era posible que estuviéramos deteriorando ese mundo y que lo fuéramos camino de convertirlo en un mundo oscuro, en un mundo víctima del biocidio, del atentado contra la vida permanente? Y él empieza a hablar con muchos expertos en todas las áreas y después de hablar con muchos expertos en todas las áreas, él llega a la conclusión clara, tras haber hablado con eso, que solo le quedan a ese mundo 3 opciones por delante. Y de esto os quería hablar en la conferencia. La primera opción, si no ponemos remedio, ir no solo a un caos, sino a una destrucción de la civilización y a tener que empezar de nuevo, casi desde cero, es decir, de una nueva Edad Media, y aún así no se habrá solucionado el problema, porque cuando lleguemos otra vez a la etapa tecnológica y planetaria, estaremos en la de siempre. La segunda opción, que haya un gobierno mundial, o que haya una élite que dirija al mundo y que lo salve de su autodestrucción a la humanidad. De hecho, lo han planteado muchos, ahí están líderes ingleses que dicen claramente un nuevo orden mundial para salvar la Tierra. Esa es la opción del nuevo orden mundial para salvar la Tierra. Pero aún así, claramente ahí es una de las muchas frases. Paul Balfour es uno de los creadores de la Reserva Federal norteamericana, del banco privado que fabrica los dólares, que es un banco privado participado por todos los grandes banqueros. Lo queramos o no, tendremos un gobierno mundial. Lo mismo han repetido docenas de personajes, incluido Bush padre, cuando el 11 de septiembre del 1990, es decir, exactamente 11 años antes del 11S, él con la invasión de Kuwait dijo, esto da la gran oportunidad al mundo de crear un nuevo orden mundial. Para eso hizo aquella alianza de 100 y pico países contra Irak. Es decir, un antiguo aliado de Estados Unidos lo habían puesto ahí, le habían puesto el caramelo, sí, tú invade Kuwait que no va a haber problema. Y ahí tenemos la oportunidad de crear un nuevo orden mundial. Bueno, otra vez se me ha bloqueado. A ver, perdón, disculparme, porque ahí está. Tenemos esa otra frase, entre otras muchas, de David Rockefeller. Han sido muchos. ¿Cuál es el problema? Que no habremos solucionado nada porque
con ese orden mundial, él decía, siempre habrá grupos de resistencia, siempre habrá rebeliones, no se podrá escapar incluso a la posibilidad de que un grupo de rebeldes o una nación que se salga de madre pueda conseguir armamento nuclear, porque el control perfecto nunca tendrá lugar y se rompa ese equilibrio. Siempre podrá ocurrir algo. O sea, es muy difícil esa tarea. O la tercera opción era lo que él llamó metanoia. Metanoia es la frase en griego que en el Evangelio de Juan ponen en boca de Juan el Evangelista, ponen en boca de Juan el Bautista, cuando yo soy la voz que clama en el desierto. Metanoia. Es lo que se traduce aquí como arrepentíos. No, la palabra que utiliza es metanoia. Ahí es una de las... ahí ponen dos acepciones basadas en Romanos, en la carta a los Romanos y la carta a los Efesios. Pero es una transformación interior, es una revolución espiritual, un cambio espiritual, es ir más allá del nous, metanoia, es transformar la mente, que es la forma de pensar, sentir, actuar, vivir en el mundo, transformarse completamente. ¿Por qué? Porque esa es la única opción, un cambio radical del ser humano, porque como han dicho Krishnamurti y otros, no hay otra revolución posible que la revolución interior. Sin esa revolución, todas las revoluciones sin excepción estarán condenadas al fracaso, y al fracaso más estrepitoso, convirtiéndose en dictaduras o dejando mucho que desear. Cierto que nos han valido algunas revoluciones, han servido de mucho al ser humano. La Revolución Americana consiguió gestar una nación que era una esperanza para la tierra, formando parte de un proyecto mayor, dirigido por los maestros de la hermandad que en aquel entonces estaban en vida, algunos de ellos como el maestro Saint Germain, que tuvo implicado en la Revolución Americana al menos a dos de sus discípulos reconocidos documentalmente, que eran Benjamin Franklin, aunque le salió un poco rana, al que él había iniciado el rito templarista. Cuando uno sabe cuál era la identidad del conde Saint Germain, yo tengo el grabado donde él está iniciando, en el sur de Francia, o a el discípulo predilecto, amigo muy querido del mal llamado conde de Saint Germain, que era el joven Lafayette, el hombre más rico de Francia, heredero, porque habían muerto sus padres, que recién casado con otra joven idealista y discípula también del conde, y ambos iniciados entre otras cosas, en la alquimia sexual. Él con 18 años pone parte de su fortuna y con otra serie de jóvenes fletan 3 barcos para ir a Estados Unidos, de los cuales 2 fracasan por el camino y ellos llegan exhaustos, pero son el símbolo. Aquí viene Lafayette, para que los iniciados, una revolución hecha por un grupo de iniciados muy reducido, es la gran inyección. Siempre se recuerda eso y no la ayuda española, que fue mucho más importante, pero porque era un símbolo. Bien, pero esa revolución triunfó en un primer momento, rápidamente fue prostituida, desviada, etc. Como lo fue la revolución de Sudamérica, encargada a otro iniciado, que no solo fracasó porque este tenía más ego, uno que había, Manuel, se llama Manuel, luego me acordaré del nombre, él era el héroe de 3 revoluciones, porque él había participado al lado de Lafayette y de Washington en la Revolución Americana, había combatido con ellos codo con codo, en 1777, fecha que marcará toda la vida del Marqués de Lafayette, héroe constante de todas las conspiraciones, porque su único ideal como iniciado fiel a la iniciación y a su maestro, luchó por la libertad, que es la libertad del espíritu humano hasta el fin de sus días, combatió a todos los dictadores, incluido Napoleón, y murió a los 77 años. Pues bien, en la batalla de Brandywine, que fue su bautismo de sangre, en 1777, esto iba por otra vía, porque en esa batalla combatió también Manuel, luego me acordaré cómo se llama, el aeropuerto de Venezuela, de Caracas, por cierto, cualquiera que sea de allí, recibe su nombre. Había sido héroe de esa revolución, de la Revolución Francesa
y luego la tercera revolución es la revolución contra la corona española para liberar a América. Pero ¿qué ocurre? Que él fue traicionado por otro iniciado de más bajo nivel, pero los dos con un ego como campeones, Simón Bolívar. Ahora les presentan los bolivarianos como si fueran íntimos. No, ignoran que Bolívar lo entregó a los españoles para quitarse a ese enemigo, a ese adversario que, digamos, le desafiaba como gran padre de la Revolución Americana. Y lo entregó y murió en Cádiz, en la Tacita de Plata, en una ciudad del Grial. Murió, que era el lugar clave donde se había desarrollado la revolución, donde las logias de Cádiz habían gestado la Revolución Americana. Y no se logró llevar a cabo, por traición por ese lado y por traición en Estados Unidos, el gran proyecto de la hermandad, que era crear primero los Estados Unidos de Norteamérica, para luego asociarlos con los Estados Unidos de Sudamérica, que era lo que se tenía que crear, como parte del proceso necesario de evolución del planeta Tierra, para en un futuro, una vez creada una alianza realmente planetaria, poder formar parte de la Confederación Cósmica. ¿Qué ocurre? Otros iniciados llevaron a cabo otros proyectos. El proyecto de la Revolución Rusa era un proyecto inspirado, con esa inspiración, prostituido desde el primer principio, esa unión de repúblicas socialistas soviéticas. El único que realmente se jugó la vida y que fue fiel hasta el final fue Nicolás Revic. Por ahí había un amigo con el símbolo Pax Cultura, con el símbolo de Zambala, que es el símbolo de Revic, que fue maestro de Franklin Delano Roosevelt y de su maravilloso vicepresidente Henry Wallace, el hombre al que, si la criptocracia no hubiera impedido por todos los medios, porque era su vicepresidente, líder aclamado por la mitad de los norteamericanos, un hombre que había sido republicano, era capitalista, era multimillonario, era científico, era periodista, su revista, que era de agricultores, o sea, tenía 100 y pico mil suscriptores. Este hombre, si lo ven en los documentales luego me acordaré, de Oliver Stone, que ha emitido la dosis, que lo pueden encontrar, les recomiendo que lo busquen. Y van a ver cómo era el líder capaz de, no de unir a América, sino de gestar un nuevo mundo. El problema, eso se nos va, porque había un Mesías ahí también concebido para ese nuevo mundo, que traicionó su misión. No hace falta más que mirar la pantalla para saber de quién hablo. Había eso, había un montón de cosas más, pero lo que les quería decir es que el proyecto de Nicolás Revic era gestar los estados budistas de Asia, la nueva nación en la que habla de su correspondencia con el vicepresidente Wallace. Él falló ahí, porque no encontró los apoyos, y todo lo tenía gestionado con el Panchen Lama, porque también a Revic muchos lamas le reconocerían como la reencarnación del tercer Dalai Lama, porque tenía una serie de lunares aquí, que eran los mismos que tenía el Dalai Lama, y que representan una constelación. En fin, no quiero irme de madre, la cuestión es que había el proyecto, al igual que la Unión Europea, era un proyecto esotérico en principio. Porque era necesario la unión, pero ¿en qué ha acabado esa Unión Europea? En la Europa de los mercaderes y peor aún, en la Europa de los prostitutos, o sea, que son todos los lobbies que prostituyen a todos los que pueden y un poco más, que están ahí. Y así vamos. O sea, el lugar del gran proyecto es el Cuarto Reich en potencia. Bien. Perdón, que yo es que toco aquí, ese es mi problema, que toco aquí. Bien, como dice Krishnamurti, por mucho que él renunciara a la misión de encarnar al Buda Maitreya, es decir, hay dos vías de que un ser de otro plano se manifieste en este mundo. Un ser de otro plano, la encarnación, y hay diferentes niveles de encarnación. Cuando hablamos de avatares con mayúscula, estamos hablando de dos niveles. Primero, un ser de otro mundo, un ser de luz como Jesús, se encarna en un cuerpo y desde pequeño vive como un hombre, pero hablamos de otro nivel, cuando estamos hablando de otro nivel de encarnar ya un ser de un nivel muy superior, como es lo que se llama el Cristo, que es una forma de hablar, o el Mesías. ¿Qué ocurre? Tiene que tener un nivel de preparación brutal para que ese ser se encarne, porque ese ser crea
unas transformaciones tan brutales en el ser humano que están descritas por Jesús cuando suda sangre en el Monte de los Olivos. O son descritas por Krishnamurti cuando Krishna, él se llama, por sus padres le llamaron el que ha de encarnar a Krishna. Cuando él empieza a encarnar a Krishna, lo cuentan sus diarios y lo cuentan sus biógrafos, él empieza a tener unos dolores infernales, no puede dormir, porque está encarnando un ser de un nivel muy superior, brutal. O sea, Cristo pasó por una cosa tremenda. Su mujer, su pareja, María Magdalena, no podía mantener relaciones sexuales con él, ni unirse en un determinado momento, porque la hubiera quemado, por la energía que le estaba encarnando, tan poderosísima. Bien, en cualquier caso, lo que, como él dice muy bien, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Esto es lo que ocurre en la sociedad. No hay otro nivel más que ser considerado un revolucionario o un... Perdón, que otra vez yo soy un patazas. Otra vez. O un revolucionario o un... A ver, o sea, no es un problema de que yo altere los... No, es que lo toco. Voy a tener que seguir con esto. Sí, no va a haber otra más que esta. La cuestión, ahí hay frases de Tolle que ya sustituyen totalmente cualquier otra cosa que yo pueda decir. Con eso es suficiente. Es esa revolución interior que es una revolución silenciosa, que no viene por el lado de, mental. No, es una revolución no mental. Es acabar con la esclavitud de la mente. ¿Por qué? Porque es acabar con la esclavitud de los programas y de los metaprogramas que tenemos instalados. De entrada, pasa por pararse, por sentir el ser interior, el ser que es ese ser todopoderoso, ante el que nada vale, ante el que nada se puede hacer. Voy a tener que seguir por aquí porque... Perdón. Bien, de aquí quería dar un salto en seco y voy a ir muy rápido al 2012. ¿Por qué al 2012? Bueno, no porque yo sea como los fidalgos españoles de Sostenella y no en Mendalla, es decir, no es que siga sosteniendo que 2012 era verdad, no, es que 2012 se engañó totalmente. En ningún lado se decía que el calendario maya se acababa ahí, sino solo la cuenta larga. En ningún lado se decía nada del fin del mundo, no hay nada. Ahí paso muy por encima, nada. Fue una cuestión mítica con esto. Ahí hay dos, sí, mejor, ahora ya lo veo. Hay solamente tres inscripciones donde se habla de ese punto, del fin de la cuenta larga, y que se habla cuando, además de que se sabe que el fin de la cuenta larga, según el problema es traducir el calendario maya al calendario nuestro. Y según la traducción más aceptada, que es la ERT, de los tres mayanólogos, correspondería al 21 de diciembre del 2012, pero es que ahí se dice claramente, bueno, léanlo ustedes, en ese momento, que es un momento claro del calendario, bajará del cielo Volum Yocté, o el Señor novena medida, se le llama de otra manera. Ahí está. No lo leo muy bien, pero bueno, porque se me han roto las gafas habituales y he tenido que recurrir a estas otras hasta el martes. Ahí está. Volum Yocté. ¿Qué es eso? Es un enigma. Ese es Volum Yocté. Esa es otra representación. Es un señor de la guerra, es un señor del caos, es un señor de la destrucción. El Chilambalán, que sí es hay varios Chilambalán, uno está en Madrid, muy cerca de aquí, en el Museo de América. Hay varios libros proféticos que se salvaron de la quema, 4 que están en poder de museos y otros que tienen custodiados en cuevas para cuando llegue el momento los propios mayas, en cuevas o donde sea, que son proféticos. Y ahí dicen también, Kukulcán regresará el Katun 4 a Jau. Ese es Kukulcán. Esa fecha corresponde al 21 de diciembre. Esto era una forma de entender. El calendario maya es muy complicado, son ruedas dentro de ruedas que van a encajar ahí. Pero bueno, no es el tema de la charla. Ahí tenemos una versión del desarrollo de las civilizaciones según la cuenta larga del
calendario maya. La cuenta larga, hay un montón de calendarios mayas y uno de los sistemas es el Tzolk'in, que es el calendario sagrado, y dentro de eso la cuenta larga es un periodo de 5.200 y pico años. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en esos 5.200 y pico años? Ha habido 9 periodos, estamos ahora en el último, y en la última fase del último. O sea, no, ya lo hemos pasado según eso, según esa contabilidad, estamos en el periodo sin tiempo, porque esta cuenta larga, este periodo de 5.000 y pico años, ahora lo vamos a ver, corresponde, es el último de 5 grandes periodos, denominados en toda la cosmología de toda Centroamérica o Mesoamérica, denominados los 5 soles. Como hemos visto, eso se corresponde a la civilización actual. ¿Que a cuándo se remonta? Se remonta a Sumer, al nuevo Sumer que hay después del diluvio, cuando los dioses bajan del cielo y reconstruyen de nuevo, restablecen, como dicen las tablas, la monarquía en una de las ciudades-estado sumerias, cuando Krishna, es la muerte de Krishna, con la que se inicia el Kali Yuga, o Edad Oscura hindú, que ahora culmina, y así en todas las tradiciones. Ahí tenemos el calendario azteca, que muestra claramente los 5 soles, las 5 edades que están perfectamente descritas. Os lo recomiendo que os lo miréis en internet, está en internet, el Popol Vuh, que es una recopilación de algunas tradiciones mayas, de los mayas quichés, y donde habla de los 5 soles, cómo a los 5 soles corresponden diferentes humanidades, como otro de los soles anteriores, al menos 2 de ellos, pero uno sobre todo era el de los gigantes, cómo fueron aniquilados por un diluvio, por una caída de fuego, etc. Es decir, la nuestra, según eso, es la 5ª humanidad, aunque las primeras eran muy deformes, pero es la 5ª humanidad, que efectivamente comienza en Sumer y efectivamente comienza poco después con la primera dinastía egipcia, pero que se remonta a mucho antes, porque había antes otros soles diferentes, otras civilizaciones diferentes. Ahí está explicado a nivel cósmico, es el tiempo que tarda el Sol en dar la vuelta en torno a su eje, su punto central, son 25.000 y pico años. Ahí lo tendréis más claro, creo que lo podréis ver. Eso se corresponde, lo tenéis arriba, a 5 soles de 5.000 y pico años. Eso se llama año platónico, ¿por qué? Porque Platón hablaba de ello, era el tiempo de la precesión de los equinoccios. Resulta que en época de Platón, los egipcios, de los que mama Platón y otros, y antes ya se sabía que había la precesión de los equinoccios, que es el tiempo, es decir, si yo miro el punto vernal de, digamos, el horizonte, en el equinoccio de primavera, veo una constelación. Bien, esa constelación a la que estoy mirando ahora, en este momento, es el comienzo de Acuario, pasando de Piscis a Acuario. Eso mismo volverá a ocurrir dentro de 25.200 años, y ocurrió hace 25.200 años. Eso es lo que ocurre. Igual que hace 12.000 y pico años, en lugar de mirar a Acuario, miraba a Leo. Y es la época a la que se corresponde por el punto donde mira la Esfinge, o la construcción o el plan de construcción de la Esfinge, porque el plan de construcción de Gizeh, como otros, no es que sea construido en un determinado momento, no. El plan se ha trazado para ese momento, por una serie de circunstancias complejas que serían materia de otra conferencia. La cuestión es que ahora lo que estamos acabando es ese periodo, estamos en el periodo sin tiempo, que corresponde al fin de un 5.º ciclo. Estamos hablando de algo muy tremendo, 25.200 años. Estamos hablando también de que hace ese tiempo había habido otra era de Acuario. No sé si soy capaz de transmitiros de qué manera se justapone y no se contradice, todo lo contrario a la astrología occidental, con las advertencias de Jung sobre lo que implicaba Acuario y cómo él consideraba los ovnis un símbolo de Acuario, arquetipos de transformación, y le parecía muy terrible lo que podía ocurrir en esta época, en este comienzo, en este tránsito Acuario, por nuestra falta de comprensión de cómo actúan los dioses y los arquetipos sobre el psiquismo humano individual y colectivo. Estamos en ese momento, en el momento de la gran transformación.
de la gran transformación, pero también del gran abismo por delante. En ese momento, según esas versiones, había una alineación virtual del Sol con la Tierra, con el centro galáctico. Virtual. ¿Y cómo podían saber eso los mayas? Se dice, porque eran grandes astrónomos. Sí, vale, grandes astrónomos, ¿con qué instrumentos? Con observatorios como ese, digamos, en Yucatán, en Chichén Itzá, el Caracol, y miraban a ojo descubierto, o miraban, se sabe que había lentes, con esas lentes, y eran capaces no solo de saber los planetas que tenía nuestro sistema solar, sino además de interpretar, de ver, de prever eclipses, y sobre todo de ver más allá, de ver lo que está ocurriendo ahora si uno lee a fondo las descripciones, que por lo que seguimos pasando, desde un cierto nivel de interpretación no científica, es algo así, y digo algo así, estoy hablando a nivel alegórico, como que la Tierra ha estado introduciéndose, nivel alegórico, por un agujero negro, insisto, nivel alegórico, porque tenemos muy pocos términos para entenderlo, por un gran embudo. Estamos atravesando por el embudo y no se sabe, ni siquiera los maestros saben lo que nos espera con precisión al otro lado del embudo. Y las complicaciones. Veremos luego cuál es la visión que dan los científicos de eso, de las perturbaciones que eso ocurre. ¿Cómo podían saber ellos cantidad de cosas que sabían, que hablaban de, tenían medidas para medir ciclos de cientos de miles de años? Pero es que no eran ellos solos, es que los sacerdotes babilónicos nos cedieron unas tablas de eclipses o unas tablas de cálculos astronómicos donde hablaban de 100.000 años. ¿Por qué? En teoría, los babilónicos porque lo heredaban de sus ancestros. Pero había una herencia también. Se decía que la herencia, como astrónomos, venía de los olmecas y por otro lado de los toltecas, que además eran grandes chamanes, grandes iniciados. No olvidemos que el astrónomo maya cualquiera era un chamán, que era capaz de, digamos, que la conciencia o los diferentes elementos que pueden estar asociados a ella, capaz de irse del cuerpo y viajar a cualquier lugar del cosmos, por cualquiera de las múltiples vías que implica eso. Vamos a decirlo, simplificando. Cuerpo astral, simplificando, hay más cosas. Y el cuerpo astral de un iniciado, que es con algo más, que es capaz de viajar a cualquier lugar, o algo mucho más raudo. Un dominio tal de la conciencia, que a través de la visión remota, tema del que hablaremos, daremos un seminario, un taller en el centro de Rosana, en Barcelona, en 2 fines de semana, dentro de 2 sábados, son capaces de viajar a cualquier punto del cosmos, como han hecho investigadores modernos, experimentos, y cómo veremos que es posible hacer. Pero ellos eran capaces con una conciencia absoluta. No hablo en teoría, no, es que yo en mi proximidad más cercana tengo gente que tiene este dominio, que son capaces de viajar y de ver lo que ocurre en otros niveles del cosmos, de ver con una precisión total, como Rosana. Es que no tengo duda, porque voy con Rosana y con Emiliano viendo el Escorial, y yo digo, hay aquí un cuadro que vete a saber dónde está, y el bueno de Emiliano se va a recorrer toda la basílica, pero Rosana, vamos conmigo, y Rosana entra así, pues casi como una robot. ¡Pum, pum, pum! Algo le había llamado la atención, entra en una capilla que hay un Cristo, digo, ha visto el Cristo. ¿Qué va? A la vuelta, escondidito, en lo oscuro, estaba el cuadro que era clave para entender el Escorial, pero ella había sentido eso. Pues de la misma manera que ella hace eso y hace otras cosas, como ella, como otra gente muy cercana a mí, de repente son capaces de irse a otro lugar. Claro, ¿por qué tengo yo esta certeza y hablo con esa certeza? Porque no trabajo con una sola persona, o una persona le hablo de un determinado tema del que yo tengo conocimientos, o después de lo que me han dicho, yo investigo, me voy a archivos, etcétera, y reconstruyo que eso realmente es así. Bien, los chamanes eran capaces de repente de irse al otro extremo de la galaxia y ver cosas. Y
digamos, trabajando con el espacio-tiempo, que es más que relativo, eran capaces de intuir, de ver algo sobre lo que iba a ocurrir. Así es como se entiende. Y dejar esas inscripciones en templos como esta, que es la Eleusis, digamos, maya. Otras tradiciones han hablado de este tiempo, como la tradición de los indios Hopis o de todos los indios pueblos del sur de América, y han hablado de este tiempo como Coyaniscuatzi, un documental que os recomiendo que lo descarguéis de internet, fabuloso, sobre este mundo, el mundo del caos, de la destrucción en el que vivimos, y han descrito este mundo en una serie de dibujos que hay en una cueva sagrada, donde están la descripción del mundo actual. O los incas lo han llamado, al tiempo que viene, el Pachacuti, que es la tierra vuelta boca abajo, es decir, todo al revés. Y eso es lo que está ocurriendo, y voy a ir ahora ya rapidísimo. Son síntomas, hay tantos síntomas de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, sobre todo algo que se ha acelerado tremendamente desde 2010 para acá, pero desde el 2000 para acá, 2001, con ese ritual de magia planetaria que fue el 11S, entre otras cosas, ya empezaban a cambiar todas las cosas de forma muy tremenda. Había habido un primer paso de 11 años, que es un número clave para los oscuros, desde el discurso de Bush padre del nuevo orden mundial hasta el 11 de septiembre. Y luego hay otros 11 años hasta el 11 de septiembre del 2012. Pero ya habían ocurrido cosas antes, lo único, no me quiero enrollar. ¿Qué ocurre? Que vemos cómo los incendios cada vez se dan más, pero no solo provocados, sino por el calor tan tremendo. El calor del sol está deshaciendo hielos polares, pero al mismo tiempo todo el cambio climático está en otras partes y en otros momentos al revés, creando otras capas de hielo. O sea, es una locura total. Vemos tormentas de arena que cubren ciudades completas. Vemos, esto es una imagen para una conferencia que di sobre este tema, en San Sebastián en pleno verano, como en pleno verano, tras un calor inmenso, no solo una tormenta tremenda, sino que la tormenta arrebató pescado y crustáceos en el mar y dejó el puerto con ellos. O vemos cómo de repente las nieves desaparecen o aparecen en los desiertos, nieves en el desierto de, no me acuerdo, el desierto chileno. Atacama, perdón, gracias. El desierto de Atacama, donde están líneas como las de Nazca, cubriéndolo de nieve, cosa que no se había visto hacía mucho tiempo. Esto es una imagen de España del año 2011, de en pleno mes de agosto, cayendo esos copos de granizo en Alicante o en otras partes. Dos de las mayores nevadas, yo estuve a punto de chuparme la divina providencia, realmente me salvó, porque yo había ido a hacer un programa con Javier Sardá, no me dejaron entrar en la NASA, bueno, lo tuve que hacer fuera, pero la cuestión es que una condición que les dije es sí, pero tengo que ir a Washington porque he sacado mi libro, El símbolo perdido, y lo sacaba en ese momento y me iba a hacerme fotos en los lugares, etcétera. Bueno, ya hablar tenía una cita importante, a comprar libros, es decir, a pasármelo pipa. Lo que yo no preveía es que iba a tener lugar la mayor nevada desde la vida de George Washington, que le pilló una gran nevada. Tuve la inmensa suerte de que al coger Zombie, un avión, a las 6 de la mañana, tras llevar 2 días sin dormir apenas nada y haber hecho todo el programa que viajábamos y tal, iba hecho un zombie, cometí una serie de incorrecciones que fueron interpretadas por un agente del TSA que llevaba yo a mi lado, me sacaron del avión y a medida que yo iba tratando de arreglarlo, todo se iba complicando, según me explicó luego un amigo de un servicio de inteligencia español. Se moría de la risa. Yo decía, ¿por qué pasaron 50 agentes del TSA, el Transport Security Authority? Y yo decía, ¿y por qué estoy en las listas del TSA? Y me decía, pero será bobo, no me recuerdo algo peor. Me dijo, ¿te parece suficiente poco mérito para figurar en esa lista de 1,5 millones que tu revista
haya sido la primera revista española, primero, que ha sacado 3 artículos diciendo que el 11S era mentira. Y segundo, que la familia Bush, los negocios, digamos, en drogas, etcétera, de la familia Bush, dice algo que es creado por esa lista ha sido creada por los artífices del 11S. ¿Te parece poco mérito? Bueno. ¿Y por qué había 50 agentes del TSA? Hombre, porque todos tenían curiosidad por conocer al que a lo mejor quería haber volado el Capitolio. Claro, luego me explicó, yo les decía, no me pasen, me analizaban, no, pínchenme, yo les decía, digo, piensan que estoy drogado, como estoy tan zombie, piensan que estoy drogado, ¿qué va? Lo que querían era ver si tenía rastro de explosivos en los zapatos o en los pies. Bueno, gracias a ellos, y gracias sobre todo a la divina providencia, me salvé de matarme, aunque me mataran en Washington. Era muy fácil, o sea, tirado. Si hubiera alguien con la menor intención, hasta fuerzas oscuras no era más que resbalar. Cerraron los metros, incluso. Así que me salvé. Pero eso es en Florida, o sea, los huracanes, todo, las inundaciones, como saben, baten récord históricos. Nunca ha habido nada, yo lo estoy a fondo, récord. No tienen más que ver la noticia. Lo que pasa es que gracias a la desensibilización sistemática no nos enteramos lo que pasa. ¿Qué es la desensibilización sistemática? Nos meten una noticia. Nunca había ocurrido esto desde hacía 50 años. Otra. Es como un muerto, otro muerto. Ya no sentimos nada. Ya vemos niños muertos por ahí. Y es como algo más. Te pegan un golpe, lo sientes, otro golpe, pero al cabo del golpe número 500, te pueden pegar el golpe lo que sea, o si te lo pegan con un punzón, que al final te clavan una inyección y no te enteras. Así nos tienen. Inundaciones permanentes, los terremotos más mortales. Y no solo por número, sino por intensidad. 10 de los mayores terremotos de la historia han tenido lugar desde 2004 hasta aquí. 4. Y llevamos un momento de demasiada tranquilidad que me preocupa. Desde 2011, quiero recordar, no hay uno de esos Big One, y entonces me temo que el Big One sea el Big One con mayúsculas. Bien, las consecuencias del terremoto. 2004, ¿por qué? Porque tuvo lugar el terremoto, el maremoto de la Navidad del 2004, que cuando otras cosas Ceilán, las cosas de Ceilán se vieron arrasadas. Hablamos de un 40% en una década, es decir, una década porque ahora estamos un poco más tranquilos, 12 años. Otro terremoto, 2011, el 11 de marzo del 2011, Fukushima. Estamos teniendo tantos avisos a los que no hacemos caso. Japón está rodeada toda su costa de centrales nucleares. Se sabe que es una zona sísmica al máximo. Japón, como nuestra civilización, seguirá la misma lección no aprendida de la Atlántida. Están condenadas a su autodestrucción porque no van a ser las fuerzas de la naturaleza. Va a ser su propia estupidez la que les condene a la aniquilación. Porque estamos aquí para aprender. No estamos aquí para destruir todo en un afán egocéntrico y antropocéntrico de yo lo quemo todo y me da lo mismo la vida. Desprecio absoluto a la vida, a toda forma de vida. Es así como vivimos. Bien, Fukushima ya fue un aviso. El problema es que el próximo puede ser más gordo. Y el problema es que se sabe que mientras que los rusos, cuando por ejemplo viene una tormenta solar, no hablo de un sismo, antes apagan de inmediato todas las centrales nucleares, en Estados Unidos ya eso, aquí en España, aquí paz y después gloria. Eso no va con nosotros. Si España no es zona sísmica, si nada va a afectar a las centrales a Vandellós, sí, está en zona sísmica. O a otras, esas sí están en zona sísmica. Y lo que no sabemos es que un Big One repercute, que aún un gran terremoto, que yo he vivido 2 terremotos intensos en mi vida, uno lo vivieron todos los españoles que habían nacido en el año 68, pero de pie pocos, tuvo lugar en Sevilla, pero yo trabajaba en ordenadores, era operador de ordenadores
turno nocturno, y yo me acuerdo que estaba con una cinta hacia las nóminas, tal, de Telefónica, las nóminas, los recibos, todo, y yo manejaba un ordenador, bueno, pequeño, era un monstruo, un 360-40, tenía otros dos compañeros, yo prefería vivir ahí mi vida, que manejaban un 360-65, y ellos me vienen después, voy con una cinta en la mano, y digo, me muevo, y digo, estoy tonto. O sea, estoy tonto. No te digo que me he mareado, está a punto de quedarme, si yo no me mareo nunca. Era el terremoto. Luego me viene, apaga el ordenador, digo, pero si no pasa nada. Bueno, eso lo viví, y luego he vivido otro en una circunstancia muy especial, en un día en el que estábamos en Egipto, en el Cairo, por petición de los hermanos de otro nivel, pero no estábamos solos, sino que yo me encontré la única vez, estábamos para hacer un trabajo un día concreto, y ya nos habían advertido que no temíamos que podía haber grandes movimientos sísmicos en la Tierra. Lo que nos decían es que nos íbamos a chupar el mayor terremoto en un siglo en el Cairo. Yo no me lo olía, mi mujer sí, porque llegamos a la explanada de Keops, donde está la Gran Pirámide, y es la única vez que estaba vacía, que íbamos 5, pero 3 subimos. Mi mujer y otra amiga que se quedó con ella dijo, yo no subo. Subimos arriba, oímos un om que hace vibrar la pirámide. Y arriba estaba alguien, un hombre con coleta, así como mi amigo Arries, además de su estatura más o menos, y americano por el tipo de cosas que llevaba, un cinturón indígena y un bolso indígena. Con una mujer dentro de la supuesta tumba, que no es tal tumba, y de repente salen, dejan eso, y sin que nos digan nada, aunque los otros dos amigos míos no estaban pero cada uno nos pusimos en una esquina y participamos en un ritual en el que él, que solo tiempo después supe quién era, recibió la energía nuestra y la lanzó hacia lo alto. Lo mismo que no tenía encargado, sino que visualizó que tenía que hacer mi mujer la noche después del terremoto, porque había una transferencia de la energía de la pirámide a Luxor. No solo eso, sino que mi mujer participó en el museo, sin hablar con nadie, en un ritual idéntico, con una gente, la hablaron en inglés, y ella, aunque haya estudiado más que yo, no se entera. Es que hay aunque por mucha ciencia infusa que tenga, pero para los idiomas no mucho, o no se atreve más bien. Pero iba un hombre con 3 mujeres, y vio que se ponía cada uno en una esquina en el museo. La tengo a ver, yo creo que no recuerdo en qué lugar era exactamente, y ella se pone en una de las esquinas y hace otro tipo de ritual. Para la energía del museo también lanzarla en una dirección. Pues bien, ahí tuve el otro terremoto, que fue, después de salir, este hombre que había arriba era, según descubrí en el primer curso que hubo en Madrid, de Drúmbalo Melquisedec. ¿Quién sabe quién es Drúmbalo Melquisedec? ¿Puede subir la mano? Bueno, es un maestro contemporáneo y tal, también formó con un montón de maestros, muy singular. Él estaba ahí, porque él sabía que tenía que estar ahí en ese momento. Sigo. Hay momentos importantes, hay volcanes en erupción en todo el planeta. Nunca ha habido una racha tan intensa como la que ha habido en estos últimos 3 años. Nunca. Yo me he dedicado a estudiar, nunca. ¿Cuál es el problema? Que tenemos varios supervolcanes en la Tierra. Algunos, como el Yellowstone, el parque de Yellowstone, llevan ya más tiempo del promedio que hay entre gran erupción y gran erupción. Por supuesto, esto espero que sea algo que no ocurra para nada en este próximo periodo, porque una erupción de Yellowstone puede implicar un invierno nuclear que cree un destrozo que acabe con buena parte de la humanidad, de la civilización, por las cenizas. Hemos tenido fenómenos apocalípticos de todo tipo, como en un determinado momento Enrique, concreto. Eres consciente de que son las 2:20, ¿no? No, lo digo por ti, ¿eh? No, gracias, termino ya. Caídas, muertes de animales masivas en un momento en enero, porque confluían una serie de factores de pájaros, de cangrejos, en todo el mundo, que tienen que ver con un proceso. A veces se atribuyen estas cosas a cosas como HARP. Esas antenas que ya no existe todo el proyecto diferente. Y existe, los rusos lo han denunciado mucho. Están provocando terremotos. En la Duma, en el Parlamento ruso, se ha dicho, están provocando terremotos con
provocando cambio climático, porque efectivamente es un arma de cambio climático, de guerra climática. Pero han ocultado que ellos tienen otra cosa similar que se llama Sura. Porque esa guerra de las ondas tiene lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya de forma bilateral desde el año 75, antes por parte de los rusos. Tienen grandes emisores de ELF, ondas de extremada baja frecuencia, con las que se atacan mutuamente y de paso nos vuelven locos a los demás. Nos crean problemas de salud. Bueno, hablamos años 75-76. Desde entonces a ahora no sabemos qué han sido capaces de hacer. Es tan grave lo que se espera en cuanto al cambio climático que Rumsfeld, uno de los halcones de Bush y uno de los cerebros de la operación 11S del proyecto Nuevo Siglo Americano, uno de los grandes cerebros del 11S, él encargó un estudio, el Pentágono, a científicos sobre las guerras del clima y las guerras del agua. Y ese estudio revelaba que el cambio climático iba a provocar unas guerras ilimitadas en las que iban a participar millones de personas, guerras por el agua, guerras por el control de los cauces, guerras por los recursos y oleadas de migración a los países no solo avanzados, sino donde había agua y alimentos, que otros informes del Pentágono posteriores, como el llamado informe Zombie, en el que se han previsto las guerras contra 8 tipos de zombies. Zombie es una forma de llamar a enemigos. Claramente esas guerras implican, por ejemplo, utilización de armas nucleares tácticas en el propio territorio de Estados Unidos. ¿Por qué van a querer usar eso? Pues por la previsión de que en un futuro las oleadas migratorias sean tan imparables porque la gente se jugará la vida e incluso vendrán con armas a invadir, pero porque dentro del propio Estados Unidos habrá tales guerras civiles, tales luchas internas, que tendrán que usar armas nucleares tácticas para frenar esas invasiones. Eso está en informes, han sido portadas de año cero. Hay una portada de año cero, el que hay un zombie en portada, que hemos dedicado a eso, no tenéis más que buscarlo en la página, en Acásico. Bien, o en año cero. Parte de todo eso son los chemtrails. Todavía hay muchos estúpidos, y perdonar que use esa palabra si alguno de vosotros estáis incluido, disculparme, lo hago con todo el respeto, pero no se me ocurre otra palabra más suave para pretender seguir negando que lo que surge en el cielo no es algo normal. Es que conocidos míos como pilotos en pasivo sobre todo, pilotos de guerra y que luego han sido pilotos comandantes de Iberia, decía, bueno, comentario me dicen, eso solo alguien que no haya navegado en los años 80 y 90 saben que eso no es algo solo atribuible al nuevo sistema de propulsión que crea eso, ¿no? Que es absurdo, que es que ¿quién juega al 3 en raya? O pilotos en activo. Hay uno de mis amigos de Facebook que tiene la valentía, que es un comandante de una familia de pilotos españoles, y es un comandante muy valiente, muy defensor de todo lo paranormal, muy valiente, con grandes campañas de él y de otros pilotos contra las vacunas, contra el sistema de vacunación masiva, muy valiente en cuanto al tema de los chemtrails, los ovnis, etc. De decir, es que solo un ignorante puede decir, nadie juega con el combustible al 3 en raya. A los pilotos militares no les hacen, cada vez que hay sol, salir y jugar al 3 en raya. No, eso forma parte de, como estas otras cosas, de, por un lado, la guerra climática de varios proyectos y por otro lado, de lo que se llama el proyecto Escudo, que supuestamente, este es otra conferencia, obviamente, nos protege del sol, de las erupciones solares. Ahí tenemos, para que nos hagamos una idea de lo que son las erupciones solares, son explosiones nucleares, fijaros el tamaño de la Tierra, y todo eso no solo llega aquí, se dice geoefectiva o no. Una geoefectiva es que nos alcanza la llamarada, pero lo que la gente ignora es que aunque no sea geoefectiva, la propia actividad solar crea perturbaciones en la salud y en el comportamiento de los seres humanos. Está demostrado por multitud de estudios. Por lo tanto, en el de las bolsas se ha comprobado, porque la gente enloquece, sube, baja. Por lo tanto, en guerras, porque los líderes enloquecen. Todo afecta.
Y se dice que para protegernos de eso y para una serie de cosas, los chemtrails. Pero lo cierto es que nos están envenenando. Es que Iker, que sigue siendo muy escéptico en cuanto a los chemtrails, mirad, en los chemtrails, en el mundo del misterio, y hay varios amigos aquí, se acaba de marchar Cuesta, pero Lorenzo, que está por ahí, me dirá si no tengo razón. En el mundo del misterio, los divulgadores, solo conozco de dos que somos fanáticos de los chemtrails y denunciantes desde hace mucho tiempo, pero es que mi amigo Josep Guijarro escribió un artículo para Año Cero en su momento, pero yo creo que él no es muy creyente. ¿Por qué? Somos Santiago Camacho y yo. Porque a lo mejor hay alguno más de los divulgadores, porque solo nosotros hemos dedicado cientos de horas a estudiar toda la documentación. Y la documentación no deja lugar a dudas. Es que no deja lugar a dudas. Es que solo un ignorante lo puede negar, porque tenemos las fotos de los aviones modificados, las bombonas que llevan, las diferentes formas que tienen de soltar esa sustancia. Tenemos los informes oficiales y tenemos todos los informes militares, como vienen haciendo operaciones de esas a otro nivel desde la Segunda Guerra Mundial, como luego operaciones de modificación del clima desde el año 50, y lo siguen negando. Cuando le digo a Iker, hablamos del 83, le digo, por favor, haz una petición de que la gente mande muestras. Y convenzo a toda una serie de amigos muy de los chemtrails, como Belén, Calvo, pero muy furibundos con Iker y con todo lo demás, muy furibundos, y les convenzo. Esta Belén decía, no mandéis ninguno porque es mentira todo, y yo hago la petición, por favor, mandar muestras. Mandan 2 muestras, las analiza el analista nuestro y descubre que ahí hay sustancias, o sea, que no es nada normal, que comparado con otras muestras, es que hace falta ser ignorante, hace falta no estar como yo, que vivo en el campo, pero en una zona alta donde hay mucho chemtrail. Me viene un vecino pintor, amigo, me dice, pero tú has visto lo que hay, están los coches que tenemos al aire libre cubiertos por una sustancia dorada. Bien. Enrique, son las 2:30. Ya está. Explosiones solares, en 5 minutos termino, querida presidenta. No hace falta. Entonces, vemos cuál es el tamaño. ¿Qué ocurre en síntesis? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos protegidos por los cinturones de Van Halen. ¿Lo ven ahí? El problema es que en esos cinturones ya hay grietas. Segundo, el problema es que si a la Tierra la pilla una erupción, una eyección de masa coronal geoefectiva y la pilla girada, no solo puede fundir todos los sistemas, esos son las auroras boreales que provocan, no solo puede hundir una tormenta como la de 1859, el evento Carrington, puede fundir todos los sistemas eléctricos, sino dejar la civilización o parte de la civilización en el más pleno caos. Y no han hablado del máximo que puede ocurrir. Eso, por ejemplo, la operación de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, proyecto Eureka Alerta, la NOAA, saben que a los satélites una tormenta de ese tipo puede fundirlos, entre comillas. Es decir, dejarles sin electricidad. Estamos hablando de una supertormenta, con el caos que va a suponer para la Tierra, con el caos a medio plazo de caída de satélites, los móviles sin funcionar. Hay varios estudios, pero hay un estudio muy bueno que es este. Mírenlo, si quieren tomen nota de la inscripción en la página superior y pueden encontrar el estudio completo en internet, encargado por el gobierno, donde se ven, por ejemplo, en un evento de este tipo, zonas en rojo que pueden sufrir un máximo de afectación y en verde otra. El rojo significa que todos los sistemas que va a fundir y de los que depende todo, no va a haber agua en los edificios, porque no va a poder subir el agua. No va a poder, o sea, no va a haber depuradoras. No va a haber forma de comprar en el supermercado, no va a haber forma de llevar suministros. Lo que hay en el supermercado es lo que hay. Y cuando se acabe, se ha acabado, sobre todo para quienes, como yo, vivimos en un pueblo. O sea, no va a haber forma de comprar, porque las tarjetas no van a funcionar. No va a haber forma de sacar dinero del cajero, porque no van a funcionar. Los propios banqueros que tendrán que abrir, no se sabe cómo se van a payar, porque todo lo tienen en un nivel informático. ¿Ven el caos? Ese es el caos. Como consecuencia de ese caos, algunos informes prevén decenas
de millones de muertos en un cálculo optimista. Enrique, hay Sí. gente que tiene trenes. Ya terminamos. Sí, es que me está diciendo Más Laura, que nada. gracias, porque tengo que llevarles al tren a Rosano y a Emiliana. Hay otros científicos que han estudiado esto a un nivel máximo, como él y él, que es un ruso, y lo que han comprobado, y termino ya en 5 minutos, no se lo creen, No, es lógico. apago el micro. O sea, Lo que han comprobado es que la Tierra se viene introduciendo desde principios del siglo pasado y sobre todo desde 1990 en una zona del cosmos, de la galaxia, con grandes perturbaciones. Y ellos calculan que eso será por 2000 años. Yo no lo creo, no tienen ni idea. Pero ¿cuál es el problema? Dicen que este grupo de científicos soviéticos, Dmitriev y sus compañeros, que las transformaciones que va a provocar en la Tierra implican que solo los que se adapten sobrevivirán, todas las especies vivas que se adapten. No solo eso, sino que solo mediante la solidaridad podemos sobrevivir. Ahí está la explicación. Esto implica también un mayor aumento de meteoritos de todo tipo, que no se explica por qué hay ese aumento tan grande. Apertura de puertas dimensionales, como las que están ocurriendo y van a ocurrir. ¿Qué ocurre? Todo esto que está ocurriendo, para controlarlo, el nuevo orden mundial, por ejemplo, trazado por la criptocracia angloamericana, por otra serie de organizaciones, y controlada ya desde hace un siglo por una serie de antenas, por una serie de sistemas que espían todas nuestras comunicaciones en un primer paso, y en un segundo lugar, a través de su sistema de antenas y de tecnología, actúan mediante, digamos, provocan una zombificación de todos nosotros a nivel electromagnético. Eso están haciendo, y sobre todo lo hacen en algunos momentos. Pero además somos tan estúpidos que nos prestamos al juego y todos llevamos el teléfono móvil, y no solo somos unos zombies del móvil y del WhatsApp, sino que eso provoca una serie de alteraciones innegables, aunque nos queramos negar, sobre nuestra salud y la de nuestros hijos. Pero seguimos en eso, nos da lo mismo. Somos como corderos que nos dejamos cuidar, aunque sabemos que vamos a ir al matadero, pero nos dejamos cebar tranquilamente. Y nos negamos. O sea, es como el cordero que dice: qué malo es mi dueño, que me ha llevado a un sitio donde me han hecho mucho daño, cuando le ha llevado al veterinario. Ay, qué bueno es mi dueño, que me ha dado de comer muy bien y me lleva de paseo a lo largo de un camino, cuando le lleva al matadero. Así somos. Bien, control mental, futuro en el que va a haber represión. Será imposible, cualquier revolución externa no tendrá lugar. Afortunadamente, os diría, no ha triunfado ella. ¿Por qué? Porque ella además es una vendida. Es una vendida a la criptocracia, al poder. Como ha dicho muy bien Trump, él era un antisistema. Cuidado, en un nivel del sistema, el nivel más periférico. Afortunadamente ha ganado él. Yo doy gracias a la divina providencia. ¿Por qué? Porque no solo es una derrota provisional del sistema, sino con él las cosas van a ser más claras, más brutalmente claras. Primero, no jugará en principio con el sistema. Ella rápidamente le ha dado la enhorabuena, y de la que me he librado. Felicidades, que has ganado. Ignorando a toda la gente que la apoyaba con el lema: un futuro para creer en él. Sí. Y una M para ti. Perdón, me pone... como prometía Trump, vamos a ganar. Lo ha hecho. Vamos a meter en shock al mundo. Y claro que lo va a meter en shock. Por supuesto. Él va a ir mucho más a las claras. ¿Cuál es el problema con Trump? El problema no es el empresario Trump. El problema es su arquetipo de gran ego, poderosísimo ego, mentiroso, hábil, manipulador, porque conforma la carcasa para encarnar un arquetipo. Es un personaje arquetípico. O sea, arquetípico. Si Obama no fue el héroe solar, el Mesías solar, él sí va a ser el Mesías lunar, el héroe lunar. Él conforma
la carcasa para encarnar el arquetipo del anticristo. No digo que lo vaya a ser, porque es un arquetipo y puede encarnarse o no, pero conforma, en un futuro, no ahora. Yo esperaría al año que viene, por lo menos. Pero, Enrique, como de Hitler, verdad. ya, Odín, ya. él está manipulado por las fuerzas de Ya. la oscuridad. El Papa ya había hablado de lo que él decía era anticristiano totalmente. Y esto es de febrero de este año. Daily News, según las declaraciones del Papa, él cumple el modelo anticrístico. Yo creo que con un poco de mala suerte, con buena suerte, nos puede llevar a tal situación que mucha gente despierte. Con mala suerte nos llevará a una guerra nuclear con Corea y espero, con muy mala suerte, con China, porque no va a dejarse tocar las narices por el loco que gobierna Corea. ¡No! Va a reaccionar. Y Corea está gobernada por un loco. Y entre locos y psicópatas, ahí vamos. Afortunadamente, yo creo que el sol, y aquí ya estamos terminando, el sol Menos mal. al que Demos siempre... gracias al Señor. Gracias. Es que tengo que meterle un poquito de humor, ¿no? Porque si no es demasiado trágico. Al sol le hemos venerado siempre como el Padre. Y el sol, nuestro Padre Sol, cuya energía debemos acoger y debemos ser capaces de incorporar, creo que va a ser el gran Salvador. El Padre Sol y la Madre Naturaleza. Yo espero y pido a la Divina Providencia que cuando todas estas élites, todas estas fuerzas nos quieran llevar a su caos, a su destrucción, para crear el nuevo orden mundial futuro, el orden mundial satánico, luciferino, la naturaleza reaccione, y os lo digo para que no lo veáis como, ¡ay, qué desgracia, ay, qué desastre! No, hay que estar preparados para ser los guerreros de Gaia y dar el salto, porque es un momento en el que a la humanidad se le ofrece por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de un salto evolutivo ilimitado. Un salto evolutivo, un salto de conciencia, un salto de nivel. Y ese salto se dará sí o no, con figuras mesiánicas como la que esperan los chiíes de Irán o no, el Mahdi. Pero no olvidando que el Mahdi viene para todas las profecías islámicas, del verdadero no del falso islamismo, como el ayudante de Jesús para transformar el mundo. No, con eso no estoy diciendo que Jesús vaya a encarnar, no. Estamos hablando de un nivel alegórico para cambiar el mundo y derrotar al anticristo. No olvidemos lo que Enrique, dicen en los últimos ahora en días. serio, tenemos que dejar el auditorio. Y bueno, Y bueno, ya estamos. sí, y bueno. Esta es la nueva humanidad. La nueva humanidad, la nueva tierra y el hombre nuevo. No olvidéis que la mutación está en nosotros y no solo. Vale, Fran, gracias. Yo creo que un espontáneo, no sabía que era Fran. La cuestión es que lo importante, como siempre os he dicho, es no olvidar que todo está dentro de nosotros, no fuera. Que el peor enemigo está dentro de nosotros. Que todo el combate, toda la lucha está dentro de nosotros. Que toda la paz, el paraíso, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Solo si nos instalamos en esa idea y solo si somos conscientes, nos instalamos ya, vamos a ser capaces realmente de dar el salto, reconciliándonos con nosotros mismos y pensando que el futuro que nos espera es maravilloso, que todo lo que vemos como malo no es todo lo contrario, es bueno, es un futuro de luz. Hay que romper las cadenas y atreverse a dar el salto. Es un salto sobre el abismo, pero es un salto maravilloso y lo vamos a dar por el amor a la tierra, por el amor a toda forma de vida, por el amor a la humanidad y por el despertar de la conciencia. Nada más y muchas gracias.